Carlos. Muy lindo tenerte acá de nuevo. Qué gusto volver, sí, sí. Bueno, me gustaría que primero nos hagas un panorama de estos ruidos que estamos viendo, sobre todo con el dólar, que llevan a subir la tasa de interés, a intervenir en el mercado de futuros. Recién el jefe de gabinete le quitó toda importancia y lo ve solamente como problemas especulativos. ¿O hay algo intrínseco a esta política económica que genere esos problemas? Bueno, me gustaría... Y que obviamente inspira la especulación. Me gustaría distinguir entre un poco lo más como permanente de los cambios que hay en política económica y el impacto que tiene el mercado, de cuestiones más de problemas de la transición que hubo estas semanas, te lo voy a poner así, para distinguir una cosa de la otra. Lo más permanente es esto. Si vos lo pensás, desde la devaluación de diciembre de 2023 hasta el 12 de abril de 2025, hubo un programa de estabilización con tipo de cambio fijo, es decir, con una tasa de evaluación que se movía a una tasa prefijada. Abril está señalando el levantamiento del cepo. El levantamiento del cepo, nuevo ¿sí? sistema de bandas, Acordate etcétera. que al principio nos costó ver que era así porque no sabíamos si iba a haber dolarización, pero después quedó claro un programa de estabilización donde había cepo y un tipo de cambio que se deslizaba a una tasa prefijada. Cuando vos mirás cuál es la característica en la historia de esos tipos de planes, te bajan rápido la inflación, te generan una expansión económica, sobre todo bienes durables, y te sobreprecian el tipo de cambio. Fíjate, las tres cosas pasaron en la Argentina. Fíjate, la economía, la inflación baja rápidamente, especialmente los bienes, no tanto los servicios. La economía a partir de abril, ayudada por una cosecha muy fuerte, empieza a rebotar, sobre todo bienes durables, autos, electrodomésticos, y llegaste al primer trimestre con una, vamos a poner así, una apreciación cambiaria, un déficit de cuenta corriente muy elevado, todo lo que se habló del turismo, etcétera. Es decir, un programa que parecía que había llegado como a su límite, en especial teniendo en cuenta que en ese momento las reservas internacionales netas, o sea, netas de los pasivos del Banco Central, eran menos 10.000 millones de dólares y el Banco Central perdía reservas. Entonces, en ese contexto es que viene el cambio de plan con la salida del cepo, donde el fondo le dice, ¿querés que te preste plata? Bueno, tenés ciertas condiciones. Y las condiciones es pasar a un esquema donde se abandona el tipo de cambio fijo y se pasa a un esquema donde el ancla del sistema, en vez de ser el tipo de cambio, es la cantidad de dinero. Para hacer un pequeño paréntesis, la gente me va a entender rápido, un banco central cuando no hay cepo puede elegir una variable, o tipo de cambio, o tasa de interés, o cantidad de dinero. En la convertibilidad, o como te dije en estos meses desde el inicio del gobierno, se elegía el tipo de cambio. Y el mercado te determina la tasa de interés y la cantidad de dinero. En Estados Unidos, Chile, Brasil, entonces fíjate, siempre se habla de la tasa de interés. La Reserva Federal bajó la tasa, subió la tasa. Bueno, en esos países se elige la tasa y la cantidad de dinero y el tipo de cambio lo determina el mercado, ¿sí? Bueno, acá, tipo de cambio tachado, y la tasa es como que, bueno, quedó yo creo que quedó un poquito esa sensación de que no es un instrumento que funcionó tan bien, por ejemplo, en los primeros 2 años de Macri, es decir, con un mercado tan poco profundo. Los primeros años de Macri. ¿Te acordás que sí, operaba el Banco Central fijando la tasa? Entonces, porque la tasa es como un instrumento, es como si vos con un mercado financiero tan poco profundo, es como si intentaras hacer fuerza para sacar una tuerca con una palanca muy, muy chiquita, digamos. No tenés que hacer mucha fuerza, te lo voy a poner así. Entonces, dijeron, vamos por la cantidad de dinero. Bueno, cuando vos vas a mirar las características de programas de estabilización basados en cantidad de dinero, te diría que tenés una característica, son recesivos, te llevan a una suba de tasa, ¿sí? Y son recesivos. Entonces, un paréntesis, no es para asustar a nadie, pero en el programa de octubre de 2018, cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario... El de Macri. El de Macri, el Fondo Monetario en su staff report pone en la página 14 un análisis de programas de estabilización basados en cantidad de dinero, que era lo que le impusieron, ¿te acuerdas cuando Sanleris era? Sí, bueno, y te muestra cómo fueron muy recesivos. Yo no digo, si querés que la gente no compre dólares, sacar los pesos del bolsillo. Claro, muy recesivo. Entonces, yo no digo que vaya a ser así ahora, pero para darnos ideas, típicamente son recesivos. Y vos fíjate que hasta que empieza todo este ruido con las tasas que hubo todos estos días, la tasa de interés había subido, sobre todo cuando uno le descontaba la inflación esperada, que la inflación esperada venía bajando. Para que te des una idea, la TAMAR, que es una tasa mayorista, como si fuera de un plazo fijo mayorista, de gran cantidad, descontada la inflación esperada, subió más o menos del 9% al 14% antes de que empiece todo este ruido. Se ve
consecuencia de eso, una desaceleración del crédito. Es decir, fíjate vos cómo ya se empezaban a ver los efectos de esto. Hoy salió el EMAI de mayo, el nivel de actividad de mayo, que tuvo una pequeña caída muy leve con respecto a abril, es decir, un nivel de actividad que se estabiliza, cheques rechazados suben, morosidad sube, es decir, todo lo que uno puede ver que es que estos programas inicialmente son recesivos. No quiero asustar a nadie porque acá hay un juego, acá está la elección, digamos, después se verá. Y es recesivo porque el gobierno, junto con el Fondo Monetario, eligen no solamente cambiar el instrumento de estabilización del tipo de cambio a la cantidad de dinero, sino eligen un sendero contractivo, es decir, una política monetaria contractiva. ¿Qué significa una política monetaria contractiva? Expandir no mucho los agregados monetarios. Entonces, eso... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay muchos pesos, que no va a haber muchos pesos. Entonces, esa es la elección. ¿Por qué hacen eso? Yo creo justamente para redoblar la apuesta contra la inflación, para bajar la inflación, y por un tema de tratar de evitar que se le escape el tipo de cambio. Vos decís esto puede ser transitorio. Entiendo que sugerís que el gobierno lo está haciendo para lo que acabas de decir, que es ganar las elecciones con una baja de la inflación y que eso es sagrado. ¿Y por qué le pones un límite en la elección? ¿Suponés que después va a pasar algo que corrige esto? Bueno, sí. Ahora, igual me gustaría volver a los problemas de transición que no son menores que está viendo estas semanas porque pueden tener un impacto y están teniendo un impacto en el mercado. Pero, bueno, yo creo que después de la elección se abre un nuevo... una posibilidad de que haya cambios en este sentido. Primero, el gobierno, esa idea de decir, bueno, tengo tanto interés en que el tipo de cambio no se deprecie, me imagino que ese interés cae porque ya pasó el evento de la elección, digamos. Segundo, suponiendo que el gobierno gana la elección, ¿sí? Bueno, se abre la posibilidad, digamos, de una especie de círculo virtuoso en la economía, donde la gente dice, bueno, ahora el tipo de cambio ya se depreció algo, las tasas están altas, voy a hacer de nuevo el carry trade, voy a invertir, el gobierno... Es decir, lo que estás diciendo es que la gente diga, no sigo esperando una devaluación. Exacto, porque ya un poco pasó. ¿No? Ya pasó estos días. Una depreciación. Fíjate, el tipo de cambio de nuevo se depreció 19% básicamente desde el inicio de la salida del cepo, ¿no? Ya tuviste algo de depreciación y es probable que sigas teniendo algo más de acá a la elección. Entonces, vos con un tipo de cambio ya más depreciado, tasa alta, un gobierno que gana la elección, digamos, bueno, tenés la posibilidad de decir, voy a empezar a hacer carry trade, el gobierno es probable que termine de levantar el cepo post-elecciones, entonces que puedas tener más inversiones. Es decir, se te desata toda una... Ahora todo el mundo está como muy a la defensiva, ¿no? Las inversiones están retrasadas, todo el mundo espera, ¿no? Entonces tenés la posibilidad, no digo que seguro va a pasar, digo, el gobierno pasa la elección, la gana, tenés la posibilidad de empezar un círculo virtuoso. Ahora, querías hablar de lo que está pasando de ahora a la elección. Bueno, después te voy a llevar a estos temas. Bueno, hay un tema ahí de la transición que está generando ruido, que es en la transición el gobierno, el Banco Central, la idea era eliminar las LEFI, que son como unos bonos que usaba para regular la liquidez, ¿sí? Y donde... El problema del Banco Central era que esos bonos implicaba fijar una tasa y justamente dijimos que acá no hay una fijación de una tasa. Entonces les avisó a los bancos. El 9 de junio les dijo yo, el 10 de julio no va a haber más LEFI, ¿no? Entonces la idea era que en las licitaciones del ECAPS los bancos pasen al ECAPS. Y eso no pasó. Los bancos de repente en la licitación del 7 de julio compran más LECAP pero se quedan con un montón de liquidez. Entonces, ¿por qué? Yo creo que bueno, me parece que hubo una mala comunicación entre el Banco Central y el sistema bancario digamos, de cómo iban a ser los pasos, evidentemente. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Depositan toda esa plata, de repente les sobraron 10 billones de pesos, estamos hablando de... la base monetaria antes de eso era 33 billones de pesos, más o menos. O sea, les queda un tercio. Un montón de plata, ¿sí? Y la deposita en la cuenta corriente del Banco Central. Pero al haber exceso de liquidez, empiezan las tasas a bajar fuertemente y eso fue, yo creo, un factor adicional que presionó el tipo de cambio a la suba, ¿sí? Entonces el Banco Central, que sale asiente, el Banco Central y el gobierno salen Si no me remuneran lo que corresponde por los pesos, me voy a comprar dólares. Claro, entonces el Banco Central sale a recoger parte de esa liquidez vendiéndole CAPS, el gobierno hace otra licitación fuera de cronograma, vamos a poner así, de las licitaciones quincenales para absorber liquidez y se tuvieron que ir para el otro lado. Las tasas de Esto entonces vos lo ves como un desperfecto
en todo caso derivado de un malentendido, de algo que no se procesó correctamente, y no como el signo de que hay un problema de falta de dólares más persistente e intrínseco a toda la dinámica de la economía. Yo creo que es un problema de implementación, pero que todavía requiere cambios. Si bien el problema original ya se resolvió, la volatilidad de tasas sigue muy alta. Lo que es la tasa de la caución es como si fuera, vos vas como empresa o como LIC a pedir un préstamo, dejás en garantía unos bonos y te dan un préstamo un día, por ejemplo. Eso que llegó a estar la semana pasada, cuando había un exceso de liquidez al 10, cerca del 10%, hoy, y los meses anteriores estaba más o menos al 20 al 25%, hoy llegó a estar al 55%, cerró al 45%, una alta volatilidad, ¿no? Esto es un problema, es decir, en los esquemas de cantidad de dinero, aclaro, hay más volatilidad de tasa de interés, pero esta volatilidad es demasiado excesiva y quizás demasiado alta. Y eso es un problema porque te puede generar problemas en las empresas y por lo tanto en el sistema financiero. Entonces, un banco central, cualquier banco central, por más que la Carta Orgánica lo diga o no lo diga, en el caso del Banco Central de la República Argentina sí lo dice, vos tenés siempre 3 mandatos, ¿no? El básico es la estabilidad de precios. El segundo es un nivel de actividad económica, es decir, en la Reserva Federal de Estados Unidos habla de pleno empleo. Y tenés un tercer mandato que es la estabilidad del sistema financiero. El sistema financiero es como el aparato circulatorio de la economía. No se te puede anquilosar, no se puede morir. Entonces, tener una volatilidad de tasas tan altas atenta contra un montón de cosas en el mercado financiero que me parece que va a tener que ser solucionado de corto plazo por el Banco Central. Hay una especie de premisa sagrada, que es que si el Banco Central mejorara su nivel de reservas, acumulara más dólares, eso sería comprando dólares, llevaría el precio del dólar a un nivel inconveniente para la inflación y el gobierno perdería votos. Esa secuencia de que si el gobierno compra dólares o el central compra dólares pierde votos, ¿vos crees que es tan automático o que la gente lo va a premiar igual al gobierno aunque la inflación sea un poco más alta? Bueno, a ver, sí, yo creo que no es así, vamos a poner así, que vos tenés formas de comprar dólares sin afectar tanto el tipo de cambio. Y de esto hay que aprender de los que... Sin afectar... Tanto el tipo de cambio, es decir, te voy a poner el ejemplo de los chilenos. Los chilenos tienen un sistema de flotación hace muchos años, desde principios de siglo, ¿no? ¿Qué hace el Banco Central o el gobierno de Chile cuando tienen que comprar o vender dólares? Para no alterar tanto y no fijar un precio, que no piensen que está fijando un precio. Te salen un día con un anuncio, te dicen, bueno, yo voy a comprar 5.000 millones de dólares a lo largo de tantos días hábiles, ponerle 100 días hábiles. Siempre le pones por ahí una restricción, si hay demasiada volatilidad, ese día no compra, pero lo preanuncias. El día del anuncio, el tipo de cambio sí salta algo. El día del anuncio, sorpresa, el mercado se mueve. Al día 2 o 3, si anunciás cantidades razonables, si anunciás 200 millones de dólares por día, el mercado argentino mueve, no sé, 800 millones de dólares por día. Si vos anunciás, voy a comprar 40 millones de dólares por día, y al primer día se te mueve, el segundo día yo creo que el mercado medio que se olvida. Entonces yo creo que eso para mí fue un error de implementación del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, me parece a mí, una meta muy importante era la acumulación de reservas. Que no la va a cumplir el gobierno. Que no la va a cumplir, clarísimo. ¿Qué significa que no la cumpla? Bueno, ahora déjame nada más decir por qué es importante y ahora voy. Es importante porque las reservas son como un seguro, pensalo vos, ¿no? O sea, las reservas son un seguro donde te permiten ante volatilidad poder responder. Te voy a poner un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho, Perú. Viste que Perú, vos abrís el diario cualquier día, renunció un ministro, la presidenta tiene 2-3% de popularidad. La política es caótica. La macro es una roca. El Banco Central de Perú tiene 30 puntos del PBI de reservas. Es como si la Argentina tuviera hoy más de 200.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Sí. Entonces, digamos, todos los países de Latinoamérica han construido muchas reservas y eso los aísla bastante de la volatilidad. La Argentina, como te digo, las reservas netas antes de empezar el programa eran negativas. Ahora, con la capitalización son levemente, que se hizo con la plata del fondo, del Banco Central, son levemente positivas, pero muy bajas, están muy por debajo de lo que el Fondo Monetario considera adecuado todavía. Entonces tenés que comprar reservas, número uno. El gobierno inicialmente se negó, ahora está comprando.
ha comprado, va comprando de una manera medio, yo creo cuando hay alguna venta de un bono, grandes ventas que piensan que alteraría el mercado, sale el gobierno y compra. Pero yo creo que en cierto sentido el Fondo Monetario para mí le torció el brazo. Entonces, ¿qué significa que el gobierno no cumple la meta? Que tenés que ir al directorio del fondo y pedirle un waiver, se dice en inglés. Estamos muy lejos de la meta, pero yo creo que con estas compras que estuvo haciendo el gobierno es como haber mostrado buena fe. Entonces, según reportó la misma Florencia Donovan el viernes pasado, supuestamente ya a fin de mes el directorio va a revisar las metas de la Argentina, que originalmente estaban previstas para el 13 de junio, las va a revisar a fin de julio, lo que significa que, me imagino que si dijeron eso, es que le van a dar el waiver y por lo tanto le van a dar los 2.000 millones de dólares del segundo tramo del préstamo, ¿sí? En las encuestas, desde hace meses ya, aparece como una especie de renovación en la agenda que tiene la gente en la cabeza. La preocupación por la inflación ha caído enormemente, tanto como la inflación. O sea, es lógico que si la inflación disminuye haya menos preocupación por la inflación y empieza a haber más preocupación por el empleo, por la pobreza, digamos, por los aspectos de costo social de la estabilización. Y economistas que son, que tienen una opinión muy favorable para el gobierno, sobre la política del gobierno, Arriazu, por ejemplo, que dijo en una presentación, yo antes le asignaba 30% de éxito, ahora le asigno 50%, es decir, me gusta más que antes, pero, acá hay un problema de cuellos de botella que hay que mirar para no generar nuevos bolsones de pobreza, destrucción de capital, de tejido productivo, etc. ¿Vos creés que esa es una preocupación, la de la gente, que es real, se justifica, puede ser una agenda que domine los segundos 2 años del gobierno de Milei? ¿Cómo pensás que la política va a asimilar eso? A ver, claramente, por lo que dijimos, que en realidad la economía, si vos lo mirás, ya parece como que está más estancada en cierto sentido. No voy a hablar de recesión, pero que la tasa de crecimiento de mínima se estancó. El mercado laboral da varias señales también de problemas, es decir, salarios reales que están cayendo, algo de precarización de empleo. Yo creo que va a ser el gran tema. Esto ya lo escribí en La Nación en diciembre del año pasado. El gran tema de este año va a ser el tema laboral. Para mí hay una analogía con la elección de Menem 95. Es decir, Menem, ¿te acordás? La gana caminando esa elección, pero el minuto después de la elección, el gran tema pasó a ser el empleo. Y yo creo que ese va a ser el gran tema. Yo creo que el tema del empleo probablemente no lo lleve a perder esta elección porque la gente le va a pagar el haber bajado la inflación, pero sí va a ser el gran tema que viene en los años siguientes. ¿Qué instrumentos pensás que el gobierno tiene que tocar para adelantarse al problema o para responder rápidamente? Bueno, a ver, me parece que uno de ellos es justamente no insistir tanto como se hizo durante estos meses, con un objetivo claramente de bajar la inflación, en tener un tipo de cambio tan apreciado. Acordate toda esa insistencia, el tipo de cambio se va al precio de la banda. ¿Por qué es esto? Porque vos tenés una industria, un sector productivo, no solamente la industria, tenés el campo, tenés el turismo, un montón de sectores que en definitiva, el día que le hagas reformas, van a poder estar en condiciones de competir, algunos de ellos, algunos no, pero hoy es como que los estás haciendo competir, le estás abriendo la importación con un tipo de cambio barato, el sector turismo, o sea, no tiene las condiciones para competir. Entonces, tener un tipo de cambio relativamente más elevado, como lo que está ocurriendo, de hecho, en los últimos días, me parece que es un buen amortiguador mientras vas haciendo las reformas, para que el empresario pueda ir actuando y para el gobierno puede ir implementando reformas. Porque el problema, de nuevo, si vos sos empresario hoy tenés el mismo sistema impositivo, prácticamente el mismo sistema laboral, la misma infraestructura o peor, es decir, las condiciones para competir son muy malas, entonces no querés, hay una parte del sector productivo que obviamente se va a transformar, va a desaparecer, nuevos van a aparecer, pero no querés matar a los que no tienen que morir. Y me parece que con un tipo de cambio atrasado, entonces yo creo que un tipo de cambio inicialmente un poco más competitivo va a ayudar a esa transición. No nos equivoquemos, la Argentina, si las reformas de Milei salen bien, no va a ser un país muy barato en el futuro porque
para crecer la economía va a necesitar un montón de capital, ese ahorro no está acá en la Argentina, va a tener que venir de afuera, no nos equivoquemos, pero en esa transición me parece a mí, sobre todo cuando vos hablas de los grandes conurbanos, digamos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, necesitas ese amortiguador hasta que vos vas haciendo las reformas que le permitan al sector productivo poder estar en una situación, digamos, de cancha pareja para poder competir. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Muy interesante siempre. Gracias. Vamos a un corte y vamos a recibir a Daniel Vilota. Hoy Pancho no está. Vamos a volver a la provincia de Buenos Aires a mirar todo el mapa político que se está configurando en estas horas con el armado de listas para las elecciones del 7 de septiembre. Ya volvemos.